la circulación, la sangre iba hacia abajo, ¿no? Y solo teníamos un trecho del pulmón que realmente hacía el intercambio gaseoso, no era todo el pulmón, ¿no? Entonces, eso era lo básico en la circulación. Habíamos visto que había diferentes tipos de circulación pulmonar, circulación bronquial, dijimos. ¿Cómo era la circulación bronquial? Era la que llegaba para el tejido pulmonar. La circulación pulmonar era la que llegaba para el intercambio gaseoso, ¿no? Dijimos que en el pulmón siempre hay 450 mililitros, medio litro de sangre más o menos, en cada momento, nunca hay menos de eso en el pulmón, y que de esos 450, 70 mililitros permanentemente van haciendo intercambio, ¿no? Intercambio, van pasando, circulan, van pasando, y entonces se va oxigenando esa sangre. Entonces, en toda la circulación pulmonar debe haber 70 mililitros siempre, y en todo el pulmón 450 mililitros, ¿ya? Entonces, eso es lo básico, lo que tenemos que manejar. ¿Y cuánto pasa por minuto en el pulmón? En el pulmón pasa prácticamente todo el gasto cardíaco por minuto, es decir, 5 litros deben estar pasando permanentemente en un minuto, ¿ya? Sin embargo, como les digo, no todo el pulmón produce un fenómeno de ventilación, perfusión, ¿no? Es decir, ventila y perfunde, no todo el pulmón. En la parte superior del pulmón hay una diferencia, ¿no? Que existe más oxígeno, porque el oxígeno es un aire, el aire es un gas, entonces el gas tiende a subir, entonces está más en los ápices, en la parte superior, y la sangre tiende a bajar, porque es un líquido, tiene más peso, entonces tiende a bajar. Solo en el medio del pulmón, en cada sístole y diástole, encontramos que haya sangre que va haciendo la perfusión. ¿Cómo se llama ese fenómeno entonces? Es una diferencia, una gradiente de presión en el pulmón, ¿no es cierto? Que más o menos va cambiando. Por encima del punto más bajo, ¿sí? En el pulmón, la presión es 15 milímetros menos y 8 hacia arriba de sangre, y hacia abajo es 8 milímetros más, adelante, 8 milímetros más. Entonces el tubo sanguíneo va más hacia la parte inferior que hacia la parte superior. Eso cuando están ustedes sentados no hay problema, ¿no? No hay problema, el pulmón está manteniéndose bien. Pero cuando nos vamos al mismo pulmoncito, le generamos 3 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1, que hay más aire, el alveolo ventila más, tiene más presión, el pulmón, el vaso sanguíneo va pasando, ¿sí? Va circulando el vaso sanguíneo con menos presión, entonces la presión alveolar es mayor que la presión arteriolar de las arteriolas pulmonares y mayor lógicamente que la presión venosa, ¿no? Entonces el alveolo ahí domina más, la sangre se oxigenará o no se oxigenará adecuadamente, casi no se oxigena, ¿no? Casi no se oxigena, entonces prácticamente es un espacio muerto que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan los espacios muertos anatómico y fisiológico? Ya está, entonces ya comenzamos a ver un espacio muerto, ¿no? En la zona 2, el pulmón y la sangre pasan prácticamente iguales en cada sístole. Los titulares y llega sangre, y llega sangre. Entonces la presión arteriolar ahí comienza a ser un poquito mayor que la presión alveolar y mayor que la presión venosa. Y en la zona 3, en la zona más inferior, el tercio inferior del pulmón, vemos que el torrente sanguíneo es mayor, ya es mayor. Entonces, como es mayor el torrente sanguíneo y los alveolos tienen poco aire, entonces la presión arteriolar es mayor, como ven ahí hay más sangre. La presión venosa, porque ahí es líquido también la sangre, es mayor, y la presión alveolar es la menor. Ahí pasa la sangre y prácticamente no se oxigena, ¿no? No se oxigena, no tienes oxígeno, ¿no? Llega poquísimo. Entonces aquí, en la zona 3, la sangre pasa casi oxigenada. En la zona 1, hay oxígeno, pero no hay sangre. En la zona 2 es donde tenemos más o menos sangre y ventilación. Entonces tenemos 3 zonas y lo que manda ahí van a ser la presión alveolar, presión arteriolar y presión venosa, como está en la diapositiva, como está en su libro. Entonces, estas zonas pulmonares nos van a permitir que haya una diferencia de presión, tanto el aire como la presión sanguínea van cambiando, van dividiéndose en los 3 tercios, ¿no? Y entonces aquí vemos nuevamente, ¿no? La presión alveolar en la zona del ápice del pulmón y
llega poca sangre, ¿sí? Prácticamente no se va a oxigenar esa sangre. Y en la zona 3, en la zona inferior, hay más sangre y menos aire. Entonces esa sangre tampoco se va a oxigenar, va a pasar prácticamente igual, va a ser un cortocircuito. Entonces tenemos espacios muertos y cortocircuitos dentro del mismo pulmón, ¿ya? Y la zona 2 es la zona que más o menos es la adecuada para la ventilación y perfusión. Entonces, zona 1, ausencia de flujo durante todos los ciclos, ¿no? Todos los ciclos, ¿sí? Nunca la presión de la arteriola se va a llevar por encima del alveolo. Siempre va a haber una presión de aire que presión de la sangre. En la zona 2 el flujo es intermitente. Durante la sístole llega sangre, durante la diástole no va a llegar sangre. Y en la zona 3 el flujo sanguíneo es constante, porque la presión es mayor que el alveolo. Y lo mismo nuevamente. Ya la zona 1, zona 2, zona 3. Lo mismo, presión alveolar en la zona 1, presión alveolar más que la arteriolar y la venosa. En la zona 2, la presión arteriolar comienza a ser más que la alveolar y más que la presión venosa. Y en la zona 3, ambas, presión arteriolar, presión venular, es más que la presión alveolar. Esto va a generar que haya diferencias, ¿no? Que haya diferencias en el pulmón erecto. Entonces, realmente en la práctica, cuando ustedes están parados, solamente tenemos zona 2 y 3. Es raro encontrar una zona 1 si es que tu pulmón no es indemne, ¿ya? No es indemne. Entonces, pero cuando nosotros nos echamos, cambian las zonas, ¿no? Si nos ponemos a pie echados hacia arriba, la zona 3 es la de abajo, la zona 2 es del medio, ¿sí? Y casi no hay zona 1, pues, prácticamente. ¿Cuándo aparece la zona 1? ¿Cuándo aparece la zona 1? La zona 1 no, la zona 1 aparece más en el momento, y es pequeñísima zona 1, pero aparece más en el momento en que tengas, por ejemplo, una baja de presión. Porque cuando baja tu presión arterial, entonces ya el corazón ya no va a bombear tanta sangre, baja tu gasto cardíaco. Y entonces la zona 1 comienza a aparecer más, ¿no? Porque llega menos sangre todavía a la vez. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente accidentado con una hemorragia. Está sangrando el paciente. ¿Qué esperan ustedes? Que se le baje la presión. Y de pronto le toman la saturación y la saturación comienza a bajar. 90, 80, 75. ¿Pero por qué baja? Dice, ¿por qué baja? Si el paciente ya le está poniendo líquidos, todo, porque la sangre está perdiéndose, baja la presión, y al bajar la presión, entonces el corazón ya no bombea tanta sangre, y al no bombear tanta sangre, entonces no va a llegar a la zona 2, y entonces va a quedarse solo en la zona 2 y 3 y va a comenzar a aparecer zona 1. Y la zona 1 que hemos dicho, que hay aire, pero llega poquísima sangre, no hay ventilación. Entonces en esos momentos aparece zona 1. Normalmente ustedes ahorita parados, su pulmón está prácticamente con zona 2 y zona 3. ¿Ya? La zona 1 aparece cuando hay algún problema, una patología, alguna hipotensión, por ejemplo, ¿no? O estados, cuando yo, por ejemplo, lo intubo al paciente. Lo intubo al paciente y le pongo mucha presión positiva, mucha presión. Entonces le distiendo demasiado sus alveolos. Y cuando le distiendo los alveolos, como hemos visto en la división de zonas, el alveolo así, entonces el vasito sanguíneo no va a pasar, ¿no? Entonces no se oxigena el vasito sanguíneo, crea un espacio muerto. Yo quiero crear un espacio de oxigenación, pero no creo, porque le he extendido demasiado el alveolo. También en ese momento, entonces a veces nosotros, los médicos, en nuestro intento de mejorar a un paciente, comenzamos a generar más presión positiva con el ventilador. Y de pronto el paciente comienza a bajar la presión. Baja la presión. ¿Por qué baja la presión? ¿Por qué? Y baja la presión porque le inflamos los pulmones, y los pulmones, los alveolos comprimen los capilares. Los capilares, ya como están con la presión más alta, no reciben sangre del ventrículo derecho. Ya no llega sangre al ventrículo izquierdo. Y nosotros solitos le bajamos la presión. ¿Ya? Entonces, para manejar un paciente crítico, un paciente grave, un paciente que ustedes lo reciben en emergencia,
emergencia, tienen que saber fisiología, sí o sí. De repente son buenos emergenciólogos, por instinto, ¿no? Como catéter, como esto, hay que ponerle esta droga. Pero llega un paciente que es un reto para ti y si no estás bien parado, suelta. Ustedes buscan las páginas de emergencia, ahora muchos emergenciólogos son TikTok, incluso acá en Tacna son TikTokers, todo eso les gusta, pero hay muchos que sí son buenos, que leen, ¿no? Y entonces te dicen, ¿no? Por ejemplo, 14 de agosto, ¿qué ha salido el 14 de agosto? Estudiantes de medicina, de fisiología, acá donde se encarga basura, ¿qué ha salido? Han salido ayer las guías nuevas de hipertensión arterial. Pues como han salido ayer nuevas, hoy día todo el mundo las está leyendo, hoy día vas a llegar al hospital y todo el mundo tiene que tener las guías nuevas, los residentes tienen que tener las guías nuevas de hipertensión arterial. ¿Y en qué se basa las guías nuevas de hipertensión arterial? Todo en fisiología. Todo gasto cardíaco, vasoconstricción, cómo le doy el tratamiento, cambio la droga, no la cambio la droga. Entonces, para eso es la fisiología. ¿Ya? Un médico tiene que tener hasta el final de sus días, tiene que tener la cara. Entonces, ahí jóvenes, más o menos eso pasa con la hipotensión y las zonas del pulmón. ¿Ya? Siempre tenemos zona 2 y 3. La zona 1 aparece un poquito cuando hay estados de hipotensión y comienza a agravarse más en estados de choque. ¿Ya? Y en el ejercicio ¿qué aparece? El ejercicio aparece zona 3. La zona 3 comienza a crecer la zona 3. Ahora vamos a ver las implicancias. ¿Qué son la zona 1 y la zona 3? ¿Por qué aparece uno en uno y otro en otro? ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a hablar de shunts o cortocircuitos y vamos a hablar de espacios muertos, que ya habíamos conversado. En el cortocircuito, que es la zona 3, el alveolo no está ventilado, pero sí está bien perfundido. Hemos visto en la zona 3, chiquito el alveolo y llega más sangre, ¿no es cierto? Y en el espacio muerto, que es la zona 1, que les decía, el alveolo está muy distendido, pero está poco ventilado. ¿Sí? Muy distendido y poco ventilado. Casi no tenemos zona 1 nosotros, solo aparece en algunos estados. Pero sí tenemos zona 2 y sí tenemos zona 3. La zona 3, que es un cortocircuito. ¿Qué significa el cortocircuito? El cortocircuito significa que pasa la sangre y no se oxigena. No se oxigena. ¿Y el espacio muerto qué significa? Pasa la poquita sangre que hay y no hay sangre, entonces tampoco esa sangre se oxigena. No llega sangre. Entonces, por eso es que ustedes también no llegan a tener 100% de saturación de hemoglobina. Otra razón más. ¿Cuántas les he dado? Alcanzan para las alternativas del examen, ¿no? Porque no llegan ustedes a 100% de saturación de hemoglobina, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber por qué no llegan al 100%. Y cuando no llega tu paciente, comienza a ser 90, 80, ¿de dónde viene esa saturación tan baja? Ha aumentado el espacio muerto y no se está oxigenando, ha aumentado el shunt, el cortocircuito y de repente, como ha aumentado el cortocircuito, tampoco se está oxigenando la sangre, está pasando sangre venosa y no se oxigena. ¿Dónde viene el problema? ¿Ven? O sea, no es nada más recibir el aire, sino estudiar el pulmón, dónde llega cada cosa. ¿Quién lo estudia así el pulmón? Si me dicen el neumólogo, están perdidos. ¿Quién lo estudia así el pulmón? Así, a este nivel, que estamos hablando ahora. No, la fisiología es la base de todos los médicos. Todos los médicos tenemos la fisiología. Bueno, los internistas deberían manejar muy bien su pulmón. Los fisiólogos, los emergenciólogos, los anestesiólogos, todos ellos deben manejar el pulmón así, porque si no, yo les cuento una anécdota, porque hace unos días estábamos con un paciente, lo dejé al R2 en la sala, y lo encontré en la máquina, en un ventilador mecánico, pero así lo manipulaba. ¿Qué estás haciendo? Mira, no, que subir la presión, que no lo puedo. Es cierto, la presión del pulmón, ¿cuánto es la presión del pulmón normal? Recién lo vamos a ver, la presión de sangre, vamos a ver los alveolos, ¿para cuánto es? Ha subido demasiado la presión. Sí, le iba a subir. ¿Qué piensas? Pero yo ya vi la curva del ventilador. No, que sí, que le estoy cambiando el modo ventilatorio, todo. ¿Por qué? Porque cuando sube la presión del pulmón, se forman zonas 1. ¿Por qué? Sube la presión, ¿y qué hemos dicho? Que sube la presión alveolar. Si sube la presión alveolar, ¿qué pasa?
no hay sangre, ¿no es cierto? No pasa. Entonces comienza el paciente y comenzó a bajar su saturación. Estaba en 91, 90, 89, ahí se mantenía. Pero yo ya vi la curva de espirometría del paciente, ¿no? Pero él seguía en la otra parte, en la parte. Entonces, y después me dice, ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Le cambió el modo ventilatorio, le puso todo. Igual seguía el paciente, bajaba la saturación, o sea, se mantenía 89, no llegaba más de 95. Y cuando le hice revisar el circuito, lo que pasaba es que el tubo que le ponemos se había doblado. O sea, el cirujano había movido, parece, la cabeza y el tubo se había doblado. Eso permitía que no llegue, o sea, le habíamos generado una presión en otro lado, ¿sí? Una parte externa. Pero eso lo aprendes sabiendo fisiología, porque si tú hubieses visto la curva, ya sabías, ¿no? Entonces a veces llegamos hasta ser especialistas y nos olvidamos de la parte más básica de la medicina. Y eso no podemos olvidar, ¿ya? Entonces tenemos tres zonas, bien claras. Zona 1. Zona 1 que dijimos, el espacio muerto. La ventilación es mayor que la perfusión, no llega sangre, no llega. ¿No? Hay oxígeno, pero no llega sangre. ¿Sí? Entonces, ventilación mayor que la perfusión. Si la ventilación es como 1 y la perfusión es 0, entonces el cociente de intercambio de ventilación-perfusión es infinito. ¿Ya? Zona 1. ¿Por qué? Porque un número entre 0 es... ¿Ya? Entonces, ese es el espacio 1, la zona del ápice. Ventilación 1, perfusión 0. Espacio muerto. En la base, zona 3, cortocircuito. Llega poca ventilación y hay buena perfusión. Miren, ahí está tapadito, ¿no es cierto? Ahí está tapadito. ¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces la sangre pasa sin oxigenarse, no cambia de color. Zona 3. Y en la zona 2, que es intermitente el intercambio, o sea, el pulmón no es una maravilla, ¿no? Es intermitente el intercambio, porque en la diástole das oxígeno, das sangre y vas dando el oxígeno. Entonces llega ventilación, perfusión, nunca llega a ser 1. ¿Por qué no llega a ser 1? Que pase la ventilación y la perfusión, porque la diástole y la sístole tienen funciones diferentes. Entonces, durante la sístole vas mandando sangre, la diástole no mandas. La sístole mandas, la diástole no mandas. Entonces, hay momentos que se perfuna y se oxigena, hay momentos que no. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mi paciente le saco un pedazo de pulmón? Porque tiene una bronquitis, tiene tuberculosis, tiene un tumor, le saco un pedazo de pulmón. Entonces, nuestras zonas pulmonares, en ese pedacito de pulmón que queda, cambian, ¿no es cierto? Van cambiando. Y tu zona 2 se va haciendo más chiquita. Y ese paciente comienza a tener problemas respiratorios, de oxigenación, de saturación posterior. Hay que hacerle toda una fisioterapia para que aprenda a respirar. No puedes hacer la misma actividad física que hacías antes, con menos pulmón, ¿no? ¿Qué pasa si a ese paciente le sacamos un pulmón? Por cualquier motivo, quiste, lo que tenga. Con un solo pulmón comienza a hacer esta función. Entonces igual ese paciente ya no queda igual. Entonces ahí vienen nuestros rehabilitadores de función respiratoria y todo ese cuento, pero no es igual. Entonces tenemos tres zonas pulmonares: espacio muerto, cortocircuito y la zona de intercambio capilar, buena perfusión. 0.8 es el promedio, no es 1. O sea, no hay ventilación y perfusión siempre. ¿Por qué? Porque la perfusión varía, ¿no? Entonces, el cociente es 0.8. Tres zonas pulmonares. Y ahí lo tenemos, 0, infinito, 1 si quieren ya poner ya. Entonces, en esa zona, ¿cuánto pasaba de sangre por cada 100 mililitros en un paciente de 20 gramos? 20 mililitros más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos más o menos cómo va pasando la sangre. En la zona 2, más o menos va pasando 19.5 mililitros. En la zona 3, va pasando menos, perdón, la concentración de oxígeno va cambiando, ¿no? La concentración de oxígeno. ¿Cuánto traslada la concentración de oxígeno? En la zona 1, vas trasladando los 21 mililitros de oxígeno que trasladamos normalmente, 20 mililitros de oxígeno que trasladamos normalmente. En la zona 2, vas trasladando menos oxígeno.
Y en la zona 3 trasladas menos oxígeno, ¿no? La zona 3 trasladas menos oxígeno. Y nuevamente vamos, espacio muerto, lo ideal, o el corto. Entonces tenemos 3 zonas pulmonares bien estandarizadas. ¿Y esto les complica un poco la vida? Sí, nos va a complicar toda la vida. ¿Por qué? No les voy a preguntar esto, ¿no? Porque ya son finezas que ya van a ir un poco más, pero sí es bueno que sepan que nosotros en teoría hemos dicho que por cada 100 mililitros transporto 20 mililitros. ¿Sí? Esa es la teoría. Dejo 5 mililitros en las células y me llevo 14, 15 mililitros al pulmón. Listo, esa es la maravilla, eso es todo. Eso es con un paciente de 60 kilos, 1,70 m, que tiene 15 gramos de hemoglobina, todo eso. ¿Todos nuestros pacientes son así? No, ¿no es cierto? Acá, ¿cuántos pesan 70 exactos? Nadie. Entonces, ¿cuántos tienen menos 70 exactos? Nadie. ¿Cuántos tienen 15 gramos de hemoglobina? Entonces, todo cambia. Cada paciente es una historia diferente. Esta es una parte teórica, pero lo que nos va a servir, nos va a servir para que se orienten. En la zona 2, por ejemplo, no traslado pues los 20 mililitros que tengo que trasladar, traslado 19.5 de oxígeno aproximadamente. Y ahí sí me llevo al pulmón, a los tejidos 15 mililitros, me oigo 4.5, ¿no? Y voy haciendo el intercambio que hemos visto teórico. ¿Ya? ¿Qué pasa si entonces, si entro en estado de choque y no hay buena perfusión? Aumenta el espacio muerto. Entonces, no voy a poder ventilar. ¿Cómo mejoro un estado de choque? Tengo que mejorar la perfusión. ¿Cómo mejora la perfusión? Le pongo vías líquidos y le comienzo a subir la presión al paciente para que mejore la oxigenación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos más que saber. Es a grosso modo y eso rápido, ¿no? Ustedes tienen que saber ahora ubicarse bien en el pulmón. Y nuevamente lo mismo, solo que cuando llegamos a la altura, cambian las cosas también, ¿no? Cuando llegamos a la altura cambian las cosas. Si teníamos una presión de oxígeno de 100 y llegaba bien la sangre, teníamos zona 1, 2, 3 bien estandarizadas. Eso es en la costa, aquí. Pero si nos subimos a la altura, nos subimos a Arequipa nada más, a Puno, 60 milímetros de mercurio. Ya no está haciendo, ¿cierto? Como dijimos. Pasa menos oxígeno a la sangre. Y si encima llega menos sangre, nuestra saturación comienza a disminuir más. ¿Ya? Fisiología de la altura. Ahí lo voy a dejar para que no se... Pero sí, tienen que saber que la fisiología cambia en la altura también. Cambia en la altura. ¿Qué más cambia en la altura? ¿Qué más cambia? Por ejemplo, si el paciente tiene una ventilación defectuosa, ¿no? O sea, ayer en las prácticas que hemos visto un montón de síndromes restrictivos, ¿no? Síndromes restrictivos porque no con las justas ventilamos, ¿no? Entonces, muchas veces las personas no hacemos ejercicio o no educamos nuestros pulmones para respirar y entonces comienza a llegar menos presión de oxígeno. O tenemos algún problema en el pulmón y llega menos presión de oxígeno, una obstrucción, ¿no? Llega menos presión de oxígeno y también se comienza. Entonces, ¿qué genera esto? Genera, por ejemplo, en la altura, ¿qué genera si tienes menos presión de oxígeno? Genera que tu pulmón llega menos oxígeno y tu pulmón perfunde. Entonces, vas a crecer tu cortocircuito, ¿no? Entonces, tu saturación va a tender a disminuir. Si, por ejemplo, tengo una obstrucción en el pulmón, ¿no? Por algún embolismo aéreo, algún trombo, alguna situación, no llega sangre, se tapa el pulmón, no hay perfusión, crece mi zona 1. ¿Cómo se muere un paciente con embolismo aéreo? Con tromboembolismo. ¿Saben lo que es el tromboembolismo? Han hecho cardiovascular, ¿no es cierto? Han hecho coagulación, ¿no es cierto? Han visto lo que es un coágulo, ¿no es cierto? Ya está. Han hecho circulación de los miembros inferiores hacia superiores, ¿sí? Que las venas, que los músculos comprimen y va subiendo. Han hablado sobre varices, ¿sí? Que es el éxtasis sanguíneo y que ahí se pueden formar coágulos. ¿Sí han hablado de eso?
Ya está. Entonces, ¿qué pasa si uno de esos coágulos comienza a subir? Se desprende. Se pasa por tu corazón, tu derecho, y se va al pulmón. Y en el pulmón se encuentra con un vasito chiquitito y se queda ahí el coágulo. Cuando el coágulo se forma en la pierna se llama trombo, o en cualquier lugar se llama trombo. Pero si ese coágulo se desprende y viaja, se llama émbolo, ¿no? Entonces se llama tromboembolismo. Entonces ese émbolo va a viajar por la circulación sanguínea y llega acá y me tapa los vasos sanguíneos. Y como me tapa los vasos sanguíneos, tendré circulación, que haya intercambio de perfusión. No tendré circulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se forma en el pulmón? Hay ventilación, pero no hay circulación. ¿Qué se forma? ¿Qué zona se forma? ¿Qué zona? Todos, ¿qué zona? Si no dicen todos porque están perdidos en la clase, han venido a sentarse nomás. Claro, no hay ventilación, pero con el trombo se ha tapado la circulación, no hay circulación. Hay ventilación, pero no hay circulación. 1, 2, 3, ¿qué zona se forma? Zona 1. Zona 1. Y la zona 1 puede hacer intercambio. ¿Cuál es el intercambio? El coeficiente de ventilación, perfusión. 0. Y entonces el paciente comienza a quedarse sin oxígeno y se nos muere ya. ¿Sí? A ese paciente hay que intercoagularlo. Eso es rapidísimo. Porque ese es un pulmón. Este pulmón va a sobrevivir un rato más, ¿no? Pero no mucho más. ¿Ya? Entonces ahora ya vemos cómo se va formando la zona 1, zona 2, zona 3. Y cuando hay una patología, lo que comienza a aparecer es la zona 1. En la zona 1, como es espacio muerto, no vas a ventilar. Entonces hoy día ya hemos completado el espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Y cuando comenzamos a hacer ejercicio, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a hacer ejercicio, entonces comenzamos el flujo sanguíneo aumenta, el gasto cardíaco aumenta un montón, ¿no es cierto? Y esta capacidad comienza a aumentar lo de los pulmones, ¿no? La ventilación de los pulmones. Comienza a aumentar la ventilación de los pulmones, ¿no? Comienza a aumentar la ventilación de los pulmones. Esta capacidad que tenemos los pulmones comienzan a abrirse, comienza a oxigenarse más y el gasto cardíaco comienza a enviar más sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces comienza a aparecer mucha más zona 2 que nos permite ventilarnos mejor. ¿Qué más tenemos que saber hoy día acá? Bien, vamos a acordarnos de la presión, vamos a acordarnos de las presiones que hay de acordar las presiones que existían en nuestra circulación pulmonar. Dijimos, ¿no? Más o menos el ventrículo tenía una presión de 25, la presión media del tronco de la arteria pulmonar 15 y la presión del capilar pulmonar 7, ¿no es cierto? Cuando llegábamos a la aurícula, entonces la aurícula tenía de 1 a 5 era su presión, más o menos, la aurícula izquierda. Pero podía subir. ¿Por qué podía subir? Como dijimos, por la presión arterial, hipertrofia, una obstrucción, algo comenzaba a subir la presión. Eso no lo han visto ustedes en insuficiencia cardíaca. Entonces, más o menos la aurícula izquierda tiene un margen de seguridad de 40 hasta 50 milímetros de mercurio. Ese es su margen de seguridad, ¿ya? Hasta 40 milímetros de mercurio podría subir antes de que el capilar pulmonar no le envíe sangre. O sea, tenemos un margen por la elasticidad de los vasos, todo eso. La aurícula va creciendo, sube su presión, pero el capilar pulmonar todavía le envía sangre oxigenada. Entonces la aurícula todavía bombea un poquito hasta esa presión. ¿Cuándo se presenta esa presión? Cuando hay una obstrucción, el corazón falla, hay una insuficiencia, no puedes bombear y se va coleccionando sangre en el. Sin embargo, el edema pulmonar aparece más o menos luego de los 30 milímetros de presión, de aumento de la presión, ¿ya? En el capilar. ¿Qué pasa? El capilar está luchando contra la aurícula. Ya hemos pasado la oxigenación, el capilar se oxigenó, todo bien bacán, va hacia la aurícula izquierda
con sus 7 milímetros para llegar y se encuentra con una aurícula que está con la presión alta. ¿Por qué está la presión alta? Porque de repente tuvo un infarto, el corazón falló, el corazón está fallando y como está fallando el corazón, no puede bombear sangre, ¿no? Entonces la aurícula comienza a llenarse de sangre, comienza a aumentar su presión. Entonces esta presión del capilar ya no le va a poder dar sangre. El capilar comienza a aumentar su presión, de 7 comienza a aumentar. El capilar puede aumentar más o menos hasta 30, hasta que venza su presión hidrostática. Y esta presión hidrostática con 30 comienza a sacar agua, el líquido de los capilares hacia el espacio pulmonar. Cuando sale el agua del capilar hacia el espacio pulmonar, aumentamos la membrana alveolo capilar, ¿no? Porque el agua en el medio, alveolo capilar, y el agua en el medio comienza a crecer así. Entonces ya no va a poder saltar el oxígeno de un lado al otro, porque aumentó el grosor de la membrana por el agua que sale del capilar. Eso se llama edema pulmonar. Ese edema pulmonar te puede llevar a una muerte en 20 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a haber oxígeno. No vas a poder pasar el oxígeno. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo se mueren los infartos? Se mueren generalmente así, con un edema pulmonar rápido, un edema pulmonar agudo. ¿Cuándo pasa más eso? Cuando se va a la altura, su corazón no se oxigena bien, ya no puede bombear, se agota su corazón, comienza a hacer insuficiencia, tu capilar no puede bombearse, hace ese edema pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo se forma esa agua? Es el agua del plasma sanguíneo. Ya ustedes han visto capilares periféricos, no hay problema, vamos a ver la próxima semana capilar renal. Entonces va saliendo el agua del capilar hacia el espacio intersticial, hacia la membrana, el espacio de la membrana alveolo capilar. Y entonces va creciendo así. ¿Ya? Va ensanchándose. Llegamos, la aurícula izquierda es de 1 a 5, pero puede subir debido a múltiples causas de la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Cuando hay un fallo izquierdo, ya ustedes lo han visto, insuficiencia cardíaca, han hecho una revisión del tema, ¿cierto? Entonces, lo normal es que el capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio su presión. Y esta presión le alcanza para que vayan pasando los glóbulos rojos prácticamente en fila india por el alveolo para irse oxigenando, ¿sí? Y más o menos, ¿en cuánto tiempo se oxigena un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo se oxigena más o menos en 8 décimas de segundo, o sea, 0.8 segundos. O sea, basta que el glóbulo rojo entre el capilar, comienza a caminar en fila india detrás de todos los glóbulos rojos y le van dando oxígeno. Pero en la circulación tiene que estar 0.8 segundos para asegurarnos que se oxigene bien. Pero ¿qué pasa si entras a un estado de hiperdinamia, shock, y entonces comienzas a pasar más rápido y el oxígeno ya no te alcanza la velocidad? Dice que puede ser, solamente basta 0.3 segundos para poder oxigenar. Pero si entras a un estado de shock y comienza la velocidad más rápido, ya no te vas a oxigenar. Y entonces otra vez el cuento, viene el paciente en estado de choque, le pones el saturador y satura 80, pero si tiene un shock séptico, no tiene problema respiratorio, pero el pulmón ha comenzado a circular más rápido la sangre y no se oxigena. ¿Ven? El paciente es un todo, ¿eh? El paciente no lo puede dividir, solo es el pulmón, solo es esto, solo es esto. Por eso yo los veo medio desacreditados a los internistas de mi hospital, bueno, en todos los hospitales, a los internistas, pero yo creo que si no hubiese medicina interna no habría razón de ir a un hospital. Entonces, la columna vertebral del hospital es la menos comercial, la que menos, creo que son los que menos ganan, por eso, porque ganan, solo trabajan en hospitales. En nuestra realidad, ¿no? En otras realidades, pero son la columna vertebral del hospital. Si no hubiese internistas que vean pulmón, corazón, todo junto, no habría un hospital, ¿no? El resto de las especialidades, subespecialidades, van y dicen, sí, cuando el internista no puede, que venga el endocrinólogo, que venga el nefrólogo, pero ya los llaman porque quieren, ¿no? Pero ellos son los que ven todo. Si no hubiesen ellos, no había hospitales, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que el capilar pulmonar es igual que los capilares
capilares cualitativamente, o sea, la conformación es igual el capilar pulmonar que los capilares periféricos, ¿sí? Solamente que las presiones que manejan son diferentes. La presión capilar pulmonar es 7 milímetros de mercurio. La presión capilar periférica es 17 milímetros de mercurio. Los alveolos tienen una presión de absorción de menos 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y los capilares pulmonares son permeables a las proteínas plasmáticas, ¿no? Como en todos los capilares. Entonces vamos a hacer una medición rápida, acá mejor vamos a ver este esquema, una medición rápida, para que nos acordemos más o menos de que tenemos dos presiones. Presión coloidosmótica, que es la presión que nos dan las proteínas, y presión hidrostática, que es la que nos da la presión del capilar. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí nos acordamos de eso? ¿Todos? Sí, nos acordamos. Entonces, la presión hidrostática del capilar, ¿cuánto era? 7. ¿Sí? 7. Y su presión coloidosmótica es 14. ¿No es cierto? Es la presión coloidosmótica, no, es que otro punto que tenemos que recordar para un capilar, lo recordamos ahora, ya lo han visto en cardiovascular y lo vamos a ver en renal, que hay dos cosas para que un capilar elimine o se mantenga inerte: las presiones de entrada y las presiones de salida. ¿Qué son las presiones de entrada? Las que retienen al capilar, el agua dentro del capilar. ¿Qué retiene el agua dentro del capilar? Las proteínas, la presión coloidosmótica. ¿Qué hace que salga el agua del capilar? La presión hidrostática, en el capilar pulmonar es 7, la presión coloidosmótica, porque salen proteínas al pulmón, es 14, y el alveolo que genera una presión negativa, debido a la presión pleural que jala, ¿se acuerdan? Que genera menos 8 centímetros. Entonces, tenemos, esto era la presión transpulmonar, todo lo que vimos en la primera clase, ¿sí se acuerdan, cierto? Entonces, haciendo la suma de entrada y salida, entonces siempre va a salir un poquito de líquido. Un poquito de líquido siempre sale. Y si sale, entonces, ¿quién lo absorbe ese líquido? Porque el pulmón no tiene que tener agua. ¿Quién dijimos? Circulación. Listo, y el pulmón está limpio. Esa es la fisiología normal. ¿Qué pasa si mi paciente hace falla cardíaca y comienza a aumentar su presión del capilar pulmonar hasta 30? ¿Cuántos son las 30? 14, menos 8, ¿sí? Entonces sería 52 sobre 28, tenemos ¿cuánto? 24 de salida, de presión de salida, ¿no es cierto? Entonces aumenta la presión de salida y sale un montón de líquido. Sale. Entonces, ¿qué pasa con nuestro pulmón? Se llena de agua, se separa el alveolo del capilar, no puedo pasar a intercambiar oxígeno y el paciente se muere con edema. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? Si se te presenta un paciente ahí, es así esa adrenalina. Tienes 15, 20 minutos para sacar a los pacientes. ¿Ya? Generalmente lo que pasa en los infartos, ¿no? Entonces ahí tenemos el esquema. Listo. Ese es el edema pulmonar. ¿Y puede haber edema alveolar? ¿Puede haber edema alveolar? Sí. ¿Quién presenta el edema alveolar? Cuando tienes una neumonía, cuando te llenas de líquido los pulmones. ¿Sí? Entonces, este edema nos va a permitir, miren ahí por ejemplo cómo se va formando el edema, ¿no? ¿Lo ven? Estamos en el día acá y el edema está formando en este. ¿Cómo sé que es el edema? Porque es denso, es líquido, pues, ¿no? No hay, cuando es una neumonía, es una infección, el pulmón se ve transparente y se ve profundito, ¿no? Este no. Miren ustedes, es agua que va a ir avanzando así hasta. ¿Y por qué comienza ahí abajo, en la base? Es la zona de mayor perfusión. Está en la zona de mayor perfusión que tenemos. Hay más sangre en la zona abajo. ¿Ya? Tú lo sientas el paciente y el edema va a ir subiendo así. Si tú lo echas, el edema va a ir subiendo así. Solo que un paciente que está con edema, con cualquier patología respiratoria, ¿qué quieren ustedes conseguir?
que la sangre se vaya hacia abajo para que haya más zona 2, ¿no? Entonces ustedes lo ponen sentadito al paciente, es mi indicación. El paciente que me lleva con insuficiencia respiratoria, semisentado. Es la primera indicación, por eso la placa sale así. ¿Ya? Nunca lo he hecho. Porque la zona, tiene que conseguir que haya mucha zona 2. Listo, y ese líquido pleural aumenta. El líquido pleural, que más o menos debe ser 50 centímetros de agua, 50 mililitros, sirve pues para que se rocen las dos pleuras. Y aumenta o no aumenta el líquido pleural, aumenta. ¿Cuándo aumenta? Cuando hay inflamaciones. ¿Cuándo hay inflamaciones? Una neumonía, una tuberculosis, ahí en ese momento hay puntos. Ya aumenta. ¿Hay derrames pleurales? Hay derrames pleurales. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay derrame pleural, la pleura también empuje el pulmón y también tiene defecto ventilatorio. Es un síndrome restrictivo que hemos visto en la práctica, ¿no? Porque la pleura hace que se compriman los pulmones, entonces no puede expandirse. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Le expulsamos la pleura, derramamos el líquido, ¿ya? Y dejamos el pulmón con esa pleura. ¿Sí? Listo, jóvenes. Preguntas de esta parte. La siguiente parte es cortita. Preguntas, dudas.